Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:05 de la mañana de este martes 24 de diciembre, día en cuya noche celebraremos la Nochebuena en memoria del nacimiento de Jesús hace 2019 años en una aldea de lo que hoy es Israel, Palestina, Belén. Lamentablemente tenemos que hablar de cosas mucho más crueles y crudas que tienen que ver con el feminicidio y la violencia ejercida contra mujeres en nuestro país. Hay dos noticias de las que hemos dado cuenta esta mañana y tú mismo las has difundido en las ondas de RPP. Carlos Villarreal, buenos días. Hola Fernando, buenos días amigos oyentes y televidentes. Sí, bueno, lamentablemente dejó de existir la bebita que había quedado muy grave después del ataque de este salvaje, diría yo. No pudo resistir lamentablemente, ya había quedado casi con muerte cerebral, esa era la información. Y la otra noticia, ¿no?, que tiene que ver básicamente con labor policial, fue detenido el abogado Adolfo Bazán. Él tenía pues orden de captura, hay una decisión de prisión preventiva en su contra, fue capturado en Tacna, acusado de tocamientos indebidos, entre otros a la modelo Macarena Vélez, y ya en las próximas horas, Fernando, será trasladado a nuestra capital e internado en un penal, ¿no? Estamos ante dos casos de crímenes en maltrato a mujeres sumamente graves, crímenes en sentido propio, penal, ¿no es cierto? Uno ejercido con toda violencia porque ha matado a cuchilladas a una mujer y a 3 de sus hijos, la última de las cuales falleció esta mañana, como nos ha dicho Carlos Villarreal. Pero en el otro caso se trata de un abogado que ha actuado con frialdad, dando incluso pastillas para dormir a sus víctimas. Un abogado que hemos visto cómo ha actuado en un estacionamiento, en un sótano, para sacar el cuerpo de una de sus víctimas dormidas para violarlas. Hemos invitado por eso al responsable de la salud mental en el servicio público de los hospitales del Perú, el doctor Yuri Cutipé. Él es un psiquiatra y responsable, como hemos dicho, de salud mental en el Ministerio de Salud. ¿Qué balance hace usted, doctor Cutipé? Y a partir de ese balance, de lo que ha usted visto y pensado durante el año, ¿qué consejos a la población para comprender estos actos completamente vergonzosos? Muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy sentido en toda la población actualmente, y en esa ruta podemos decir que es bueno que sea muy sentido por todos nosotros, porque son situaciones criminales que siempre han pasado en la historia de la humanidad y en nuestra propia historia, y que no nos conmovían sino hasta en las últimas décadas, en que somos más conscientes como sociedad del sufrimiento especialmente que tienen las mujeres al ser víctimas de violencia, y también los niños, las niñas, los adolescentes que están inmersos en toda esta espiral de violencia, ¿no? Es por eso que es importante que tanto el Estado, que tiene que encabezar la lucha contra la violencia, como la población, tengan que unir esfuerzos y formar una cadena de protección, justamente para, en principio, alertar y responder a las necesidades de cuidado, de protección de las personas que están en alto riesgo de ser objeto de este tipo de violencia. Como hemos podido ver, como usted lo ha mencionado, Fernando, el caso del abogado nos dice que la violencia de sexual, o la violencia en general, tiñe a todos los estratos sociales que hay en el país, ¿no? No podemos decir que esto es un asunto de una determinada población. En realidad, todo el país y en general en todo el mundo hay una lucha, está emprendiéndose con esta lucha contra estas formas de violencia que antes estaban vistas muy normalmente, ¿no? Doctor, pero a ver, mucho se dice que hay deficiencias en el plan de salud mental en el país como trabajo de prevención. ¿Por qué estas deficiencias? ¿Por qué no se aplica de manera, diríamos, coherente y amplia, ¿no?, para evitar esto? Porque aquí actuamos, en el caso de los feminicidios, después de, pero no antes de. Entonces, ¿es cierto, reconoce usted que este es un tema deficitario para el gobierno, el plan de salud mental, o no? Es un gran reto para el Estado peruano, ahora que el Estado se hace responsable
justamente de enfrentar la violencia. Debemos recordar que hasta hace 2 décadas aproximadamente, este no era un problema sentido en el país y no era una responsabilidad del Estado. Y justamente no porque no existiera la violencia, existía, ¿no? Sin embargo, ahora la sociedad es más sensible y el Estado tiene que asumir este reto. Ahora, no son 3, 4 casos. No, desgraciadamente es mucho más. Desgraciadamente, aproximadamente 1 millón de mujeres cada año están inmersas en una situación de violencia física o sexual. O sea, el reto es enorme para el Estado y la salud mental es un resultado de varios factores que no solamente tienen que ver con un trabajo psicológico, sino que tienen que ver con educación, con trabajo, con ordenamiento social, con cuidado del bienestar, ¿no? Son otros factores que tienen que ir construyendo el bienestar emocional, pero el país se está desarrollando. O sea, tenemos ahora mayores recursos para hacerlo. La sociedad tiene que irse reorganizando en ese sentido y desde el Ministerio de Salud nosotros tenemos la responsabilidad de atender a las víctimas de la violencia, pero la lucha contra la violencia es una lucha multisectorial que la encabeza por ley el Ministerio de la Mujer, pero todos los demás sectores estamos en torno a esto, de modo que articuladamente en cada territorio tenemos que ir enfrentando los casos que se van presentando. Ahora, hay un debate sobre cómo definir el estado mental de quienes actúan de esa manera. ¿Se trata de enfermos o son personas como usted y como yo que tienen un mal comportamiento y una, digamos, presencia de la maldad, de la crueldad, del cinismo, que no necesariamente es una enfermedad mental? Hay una duda. ¿Quién nos puede decir, el psiquiatra, el especialista en salud mental que es usted, sobre cómo caracterizar a un hombre que es capaz de matar a puñaladas a una mujer y a sus 3 hijos, y un abogado que de manera recurrente duerme a sus eventuales personas vinculadas, clientes incluso, para violarlas mientras están dormidas? Ve usted, Fernando, hace poco se ha publicado un estudio que se ha realizado por psiquiatras del sistema penitenciario, ¿no? Y se ha hecho la evaluación de las personas que han sido sancionadas por delitos de violencia, específicamente de violencia sexual. Y se ha encontrado que la proporción de personas que tienen un trastorno mental en ese grupo es prácticamente el mismo que en el resto de la población. Es decir, la mayor parte de las personas, hay algunos casos que sí tienen a la vez un trastorno mental, pero la mayor parte de los casos que están inmersos en la violencia, que son autores de violencia, en realidad son personas que no tienen un trastorno mental, tipo psicosis, tipo esquizofrenia, depresión, trastorno de ansiedad, no la tienen, ¿no? Sin embargo, son seres humanos que probablemente en una buena parte, no todos, sino en una buena parte, tienen una forma de ser que no está centrada en el respeto del otro, ¿no? En el respeto, en el cuidado de la relación con el otro, ¿no? Sino fundamentalmente en una actitud egocéntrica, ¿no? Donde el mundo está para servirse, para atender sus necesidades. Eso es solamente así, o sea, eso es suficiente, doctor. Una persona que, por ejemplo, como el caso de este salvaje que mata a su pareja y a 3 de sus hijos, reacciona de esta manera, acuchillando y tratando de quemarlos, ¿qué factores han influido allí para que reaccione de esa manera? O sea, anormalidades tiene, pero ¿cómo ha ido madurando ese comportamiento tan inexplicable? Claro, el principal factor en muchos de estos casos es esa convicción, esa idea que tienen de que el hombre es propietario de su pareja, ¿no? Y que por lo tanto la pareja es como una cosa, ¿no? Y esa cosa puede destruirse, de modo que cuando una persona destruye una cosa, no tiene una sensación de culpa, un sentimiento de culpa, ¿no? De modo que eso es lo que pasa, el machismo, que es una idea, un esquema, una manera de entender la relación con la mujer, cuando el machismo está muy enraizado en la mente de una persona, en situaciones donde el hombre siente que su honor, ¿no? Su identidad como hombre, ¿no? Como se dice popularmente, ¿no? Macho que se respeta, ¿no? No permite que
la pareja haga tal cosa, tal otra o tal otra. De modo que cuando hace la pareja eso que se supone que es respeto del hombre, que va contra el respeto del hombre, cuando sucede eso, entonces la ansiedad, la cólera en especial, la frustración lo embarga y nubla su mente en ese momento. Doctor, usted nos ha hablado sobre los estudios hechos en las cárceles a los violadores y nos ha dado cuenta de este hallazgo que el porcentaje de los violadores que tienen trastornos mentales graves es el mismo que están en la prisión sin ser violadores. Así De manera es. que no hay ahí. Ahora bien, ¿son curables? ¿Hay algún tratamiento? ¿Hay alguna estrategia para personas que no han cometido, permítanme decirlo, todavía ningún acto reprensible en el sentido, ningún acto criminal, pero que se sienten tentados porque miran a la mujer, como usted lo ha dicho, como una propiedad, como una cosa mía que me da a mí derecho a actuar de esa manera? ¿Se recibe en el hospital y los hospitales que usted supervisa a casos de ese tipo de personas que quieran curarse de esa mirada equivocada sobre la mujer? Permítanos ir a una pausa, doctor, y queremos que nos conteste ya no sobre cómo reprimir, sino cómo prevenir, sobre todo a quienes se saben tentados de esta actitud nefasta. Las 8:20 de la mañana, y a propósito de los últimos casos de feminicidio en el Perú y la noticia de la captura de una persona perseguida hace más de 5 meses, el abogado Adolfo Bazán, capturado esta mañana en Tacna, Carlos. Exactamente. Y también, por supuesto, de la muerte de una tercera niña apuñalada y quemada en el caso de feminicidio en el Agustino. Estamos conversando con un psiquiatra, nada menos que el responsable de salud mental en el Ministerio de Salud, el doctor Yuri Cutipe. Hemos hablado de los casos de los quienes pasan al acto criminal, pero nos ha dicho usted que cada vez más reciben ustedes en los hospitales hombres que han cometido ya actos de voluntad de control, violencia contra mujeres y que quieren curarse. Bueno, sí, efectivamente, no son muchos los casos, pero cada vez tenemos casos inclusive derivados por los centros de emergencia mujer o por el sistema judicial, ¿no? Para poder atender a estas personas, a varones, ¿no? Que en principio aceptan una responsabilidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que la terapia tiene sentido cuando la persona por lo menos acepta su responsabilidad y por lo tanto de ella deviene la necesidad de cambiar, ¿no? Antes de eso es muy difícil. En realidad, para que una persona que esté inmersa en estos problemas acepte su responsabilidad, muchas veces le tiene que pasar muchas situaciones críticas que él mismo ha generado en su vida para que pueda recibir terapia y pueda tener alguna posibilidad de cambio, ¿no? Doctor, yendo del lado de las víctimas, en el caso del Agustino queda una sobreviviente. ¿Es posible que una persona que ha sido testigo de un hecho tan terrible y que obviamente tiene un trauma muy grande pueda recuperarse? ¿Cómo se hace aquí? Sabemos que va a haber un acompañamiento del ministerio hacia esta víctima, pero es posible que, es cierto, eso nunca se va a olvidar, pero convivir con ello, ¿qué tan complicado va a ser? Muy complicado, Carlos, es muy ¿Cómo complicado. se puede recuperar de eso? Si es que se puede recuperar. La recuperación siempre es posible y nosotros los terapeutas trabajamos siempre con la esperanza. Y la recuperación es posible si se dan dos factores especialmente para que esta persona tenga la oportunidad de rehacer su vida. En principio, tener el acompañamiento profesional permanente, que generalmente son meses o en muchos casos años o toda la vida. Y en segundo lugar, que la propia sociedad le dé las condiciones para rehacer su vida. Si se trata de niños o niñas, por ejemplo, como en estos casos, es importante que la sociedad pueda, especialmente la familia de donde vienen estas personas, puedan volver a generar una red de protección, una red de vínculos basados en el afecto, que puedan de nuevo generar confianza y condiciones para rehacer la vida, ya sea en el colegio, en los trabajos, en los campos donde se desempeñe. En este caso hay un elemento más, tú me corriges por favor, Carlos. No hay una investigación concluida, pero hay muchos indicios que hacen pensar
que los policías a los cuales se informó que este crimen estaba cometiéndose a 150 metros del lugar de la comisaría, actuaron con indiferencia. Es por eso que han sido todos removidos de la comisaría de San Cayetano, porque la investigación está conduciendo a una especie de falta colectiva de todos los miembros que se hallaban ahí a las 4 de la mañana. Además, Fernando, ya el ministro confirmó en la mañana que si hay una solicitud de 6 meses de prisión preventiva para 6 efectivos policiales. Bueno, ¿cómo interpretar esa indiferencia de esos funcionarios públicos como los policías? Que es como una, digamos, metáfora de lo que pasa con todos los ciudadanos. En este caso han habido quienes han reaccionado llamando a la policía, incluso yendo a pie a las 4 de la mañana para decir, cuidado, está pasando esto. Pero estamos ante un caso, parece horroroso, de indiferencia. Así es. Sí, no solamente pasa en la policía, también pasa en otras entidades del Estado, incluidas las entidades de salud, donde todavía los hombres en especial, pero también algunas mujeres están en este proceso de cambio, de poder ver los problemas de la violencia como problemas que son responsabilidad del Estado y por lo tanto de cada una de las instituciones. Todavía el machismo está sembrado en todas las mentes, tanto de aquellos que son funcionarios o no funcionarios en el Estado, dentro de una sociedad, y este proceso de cambio es paulatino y probablemente tome todavía un tiempo, de modo que las personas puedan responder o actuar de acuerdo a sus responsabilidades. Sin embargo, como se ha hecho actualmente, ya lo ha anunciado el ministro del Interior, el Estado tiene las normas correspondientes y debe tomarse las decisiones justamente para poder poner límite a estas conductas irresponsables respecto a la necesidad de la atención de las víctimas, ¿no? Ahora, en el Estado, en el Ministerio de Salud, hay déficit muy grande de especialistas, psicólogos y psiquiatras para un adecuado plan o política de salud mental. Estamos ampliando los servicios en los últimos años, especialmente desde el año 2018. Hemos empezado una nueva política de servicios de salud mental, los servicios de salud mental comunitaria. Estamos llevando a todas las regiones del país estos servicios, que son servicios donde hay un equipo completo con psicólogo, psiquiatra, médico de familia, trabajadora social. ¿Cuántos son para los 19 millones de personas que están en el CIS? Así es. ¿Cuántos miembros tienen de este equipo de salud mental comunitaria? Fíjese usted, Fernando, hace 3 años no teníamos más allá de 21 de estos centros. Este año vamos a cerrar con 151. Ya se ha aprobado el presupuesto para el próximo año llegar a 200 centros de salud mental, y al 2021 debemos llegar a 281, y además estamos poniendo psicólogos en todos los centros de salud del país, ¿no? Porque fíjese, hace 4 años teníamos 500 psicólogos trabajando en el Ministerio de Salud. Ahora ya nos estamos acercando a los 3,000 y progresivamente este es el grupo ocupacional que más está creciendo en los últimos años, porque justamente ahora se siente la necesidad. Antes la salud mental estaba relegada, inclusive dentro del propio Ministerio de Salud. Nos alegra oír eso, doctor Cutipé, tiene una enorme responsabilidad. Infórmenos, por favor, de los progresos que hay y hagan lo posible para que la actitud del Estado sea preventiva, es decir, explicar a los jóvenes que de la adolescencia sienten estas pulsiones violentas, que se pueden curar, que pueden salir de eso y evitar tener que lamentar tragedias como la que hemos vivido durante el fin de semana. Muchas gracias por su presencia acá, que tenga un feliz fin de año, doctor Yuri Cutipé, y nuestros saludos a sus colegas de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. 8:27 de la mañana, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.